la hermana Sonia desde Perú, la hermana Ana María Narváez, a Richard desde Alemania con su combo, Ernesto desde España y la hermana Briseida Sánchez también de Alemania. Y le damos a todos ellos un fuerte aplauso de bienvenida. Qué bendición poder tenerles aquí y poder tenerles en internet. Bueno, le voy a pedir, hermanos, se pueden ir por favor a sus Biblias, acompañarme al libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, vamos a leer por favor allí esta porción de la palabra del Señor. Mateo 28, 16 al versículo número 20. Quiero en estos domingos que vienen poder estar hablando acerca del tema de las misiones, no solamente aprovechando que estamos en nuestro mes misionero. Quiero poder explicar a aquellos que también están llegando nuevos, puedan entender qué es eso de misiones, y para los que ya tenemos tiempo, poder reforzar la importancia de ser una iglesia misionera. Quiero hablar durante estas clases que van a venir hasta ya el último domingo. El último domingo vamos a tener un predicador invitado, pero hasta ese día quiero hablar lo que son las misiones, quiero hablar la base bíblica que tiene las misiones, quiero también hablar acerca del alcance de las misiones, el llamado misionero y cómo la iglesia puede ayudar a misiones. Así que durante este mes vamos a estar reactivando nuevamente ese ADN misionero que tenemos acá en la espada. Amén, hermanos. Así que vamos a comenzar hoy hasta donde llegue. Dejamos hasta ahí porque es una enseñanza continua. Dejamos hasta donde llegue el día de hoy y retomamos para el próximo domingo. ¿Están todos allí, hermanos? Mateo 28, versículos 16 al 20. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien pueda hablar a nuestras vidas en esta tarde. Padre, una vez más agradecido, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos da estar de nuevo acá en tu casa para aprender de tu palabra, en especial este tema, Señor, tan importante que necesitamos reforzar y volver a hablar como iglesia. Yo te pido que en este mes tú puedas cargar el corazón de cada uno de nosotros a las misiones, Señor, que volvamos otra vez a nuestro primer amor, que podamos tener ese fuego por aquellas personas que aún no te conocen, que podamos, Señor, ampliar nuestra visión y que podamos apoyar y seguir trabajando para que almas, no solamente aquí en Vargas, sino en Venezuela y en el mundo, pueda conocerte como su Salvador. Dejamos todo en tus manos, Señor, pidiéndote que seas tú quien recibas la gloria y la honra, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a hablar entonces, como les dije, acerca de las misiones, y quiero hablar primero qué son las misiones. Es importante poder recalcar que el ministerio que tiene la iglesia de Dios, el principal ministerio que tenemos nosotros, es de la reconciliación. Es poder traer gente a los pies de Dios.
cuando hablamos del ministerio de la iglesia, el ministerio principal que tiene la iglesia es poder traer almas a los pies de Cristo. Por eso vemos en este versículo, estos versículos que acabamos de leer, lo que se conoce como la Gran Comisión. Y le colocaron ese título porque realmente es la principal comisión que tiene la iglesia, y es poder expandir el reino de los cielos a través de la predicación. El día de hoy, hermanos, puedo decir que después de unos años que venimos con la pandemia, con tantas cosas, nos hemos enfriado un poquito en lo que es nuestro corazón misionero. No tanto me preocupa que la iglesia esté decorada con banderas, y qué bonito que esté decorada la iglesia, que tengamos banderas, que podamos tener tarjetas de oración de nuestros misioneros, pero de nada sirve que tengamos el salón lleno de banderas este mes y el mes de junio nos olvidemos de las misiones. Necesitamos cargar nuestro corazón con la necesidad, que nosotros entendamos el por qué la iglesia tiene un programa misionero, el por qué nosotros tenemos misioneros y apoyamos a misiones, que nosotros lo podamos entender a través de las escrituras y que sea una carga que Dios ponga. Porque como pastor podemos hacer un programa muy emotivo aquí, podemos traer videos motivacionales, donde vamos a ver a pastores predicando en el África y dándole agua a los niños sedientos, llevando la palabra de Dios en orfanatos, y podemos a través de la tecnología tocar fibras emocionales. Y yo sé que la emoción es parte de nuestra vida, pero si el Espíritu Santo no carga nuestro corazón por este asunto de las misiones, será solamente una emoción. Y la iglesia no puede tener una emoción de las misiones. La iglesia debe tener una carga misionera. Debemos estar empapados y cargados con esta necesidad. Todos nosotros tenemos mucho que deberle a las misiones. Y usted dice, pastor, ¿pero qué le debo yo a las misiones? Usted le debe, y yo le debo a las misiones, estar aquí sentado escuchando palabra de Dios. Nosotros somos fruto de alguien que entregó su vida y dejó algo para predicar la palabra de Dios. Usted está aquí sentado porque un día decidimos venir a La Guaira a comenzar esta iglesia. Y yo estoy aquí frente a ustedes porque un día nuestra iglesia en Vista Alegre fue comenzada por un pastor que dejó su país y vino a predicar en Venezuela. Y a su vez él conoció a Cristo porque hubo alguien que dejó su país y dejó su vida para poder predicar la palabra de Dios. Así que todos nosotros estamos aquí gracias a un programa misionero. Gracias a que alguien dejó algo y pudo entregar su vida al Señor. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros tener esta carga por las misiones. Hermanos, la iglesia debe girar en torno a las misiones. Tenemos programas de damas, tenemos programas de jóvenes, de niños, de adultos, pero el corazón de la iglesia debe latir para alcanzar almas a los pies de Cristo. Si algo pude aprender, hermanos, en este viaje que hice a Perú y a Ecuador, es que Dios pudo cargar mi corazón no solamente por La Guaira, y gloria al Señor, porque estamos orando para que nuestro estado conozca a Cristo, amén o no, ¿verdad? Que la costa sea salva con la predicación de la palabra de Dios, que lleguemos allá a la costa y lleguemos a la montaña y alcancemos al estado de La Guaira para Cristo, alcancemos a Venezuela para Cristo, pero también debemos orar por el mundo. Debemos orar por otros países que conozcan también de Cristo. Al final de la prédica vamos a pasar un video de un venezolano que está predicando en Indochina. Él dejó su tierra, dejó su familia, dejó su país, y está un venezolano predicando en Indochina. Eso es un milagro y debemos dar gloria al Señor por eso. Bueno, vamos a escucharle, vamos a ver lo que está sucediendo en otros lados, pero que este mes, hermanos, que este mes el Señor cargue nuestro corazón a las misiones. Dice ahí en el versículo
número 18 de Mateo, dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda, ¿qué dice ahí, hermanos? Potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando habla de ese verbo poder, potestad, está hablando del verbo que se utiliza como encomendar. Nosotros tenemos de parte de Dios la autoridad, hermanos. La iglesia tiene la autoridad de predicar la palabra del Señor. Mire, yo sé, hay que respetar las leyes. Si vamos a ir a un hospital, pedimos permiso para entrar a predicar. Si vamos a predicar a los guardias nacionales, debemos pedir permiso al destacamento. Pero nosotros tenemos una orden celestial, tenemos una autoridad de parte de Dios que nos entregó a nosotros como iglesia de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dice en el versículo 18, toda potestad, todo poder, dijo Jesús, me es dado en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, ¿qué? Ir. Y por tanto, ir. El Señor nos dio la autoridad a nosotros para poder predicar de la palabra del Señor. A lo mejor esto es nuevo para usted. Dice, bueno, pastor, yo estoy empezando. No sabía lo que era un misionero, unas misiones, el programa misionero, pero ahora que lo sabemos, ahora que sabemos el programa, todo lo que tiene que ver con las misiones, el conocimiento trae responsabilidad. Ahora que nosotros sabemos que debemos predicar, que tenemos la autoridad, que debemos hacer algo, que debemos confiar en Dios, que tenemos esa autoridad dada por el Señor, eso nos trae a nosotros ahora una responsabilidad. Yo quiero que este mes, hermanos, nosotros nos vayamos cargados. Que el Señor nos lleve y nos llene nuestro corazón de esta carga. Que entendamos que tenemos esta carga que Dios quiere que llevemos y que es predicar de la palabra del Señor. Estos versículos son conocidos como la Gran Comisión porque es la responsabilidad que tiene la iglesia. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, ¿qué dice ahí? Necesitamos, número uno, ir. La iglesia no puede estar encerrada en sus cuatro paredes. Nosotros no podemos esperar que la gente venga sola, aunque el Señor puede hacer que la gente entre sola a la iglesia. Ha entrado sola a la iglesia. A veces han entrado buenas personas, a veces han entrado malas personas. Pero vemos que el Señor se encarga de poder traer gente a la iglesia, pero la responsabilidad que nosotros tenemos es de ir y predicar. No solamente el Señor quiere que nosotros vayamos, dice, y hacer, ¿qué dice? Discípulos a todas, ¿qué? Las naciones. Después vamos a hablar un ratito de eso. Es decir, nuestro llamado es a todos. No podemos concentrarnos solamente en La Guaira, aunque queremos que La Guaira sea salva. Queremos que nuestros compatriotas sean salvos, pero necesitamos ampliar nuestra visión para que otros puedan conocer de Cristo como su Salvador personal. Dice que todas las naciones, y no solamente las naciones, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos bautizar, y no solamente bautizar, versículo 20 dice, hermanos, enseñándoles que guarden, ¿qué dice ahí, hermanos? Todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 4 pasos importantes: ir, predicar, bautizar y enseñar. Aunque la palabra misiones no aparece en la Biblia, podemos buscar en la concordancia la palabra misiones. Y me dice, pastor, la palabra misiones no aparece en la Biblia. Su enseñanza y su concepto está reflejado en las Escrituras. Aquí vemos la Gran Comisión. No dice explícitamente el programa misionero, pero evidentemente todo lo que concierne en ir, predicar, bautizar y enseñar tiene que ver con las misiones. El concepto de las misiones está en la palabra del Señor. Pero, ¿qué son las misiones? Cuando hablamos de tener una conferencia misionera,
Es decir, que las misiones se acaban en mayo o viene de nuevo en septiembre. Hermanos, las misiones es todo el año, amén o no, ¿verdad? Todo el año. Pero ¿qué son las misiones? Bueno, las misiones, basado en la Gran Comisión, en estos versículos que leímos, las misiones es ese programa organizado y planificado que la iglesia lleva para alcanzar a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, con la predicación de la palabra de Dios. En la iglesia, hermano, debe ser una iglesia de orden. De hecho, claramente la Biblia lo enseña en 1 Corintios 14, dice, hágase todo decentemente y con orden. Por eso es que hay un programa. Por eso es que no todos oran al mismo tiempo. Porque si todos oráramos al mismo tiempo, perdemos el orden. Si yo agarrara el día de hoy acá y llega alguien y me dice, pastor, Dios me dio una palabra, ¿puedo hablar hoy? Y viene esa persona acá y dice cualquier cosa y de repente se para otro por allá y viene, se pierde el orden. Dios es un Dios de orden. Y cuando vamos a aplicarlo a cada área de la iglesia y hablamos a las misiones tiene que ser ese programa organizado y planificado para cumplir esta gran comisión. Necesitamos tener ese orden para que podamos alcanzar esta responsabilidad y cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Necesitamos tener este programa ordenado. Por eso tenemos en este mes esta conferencia y vamos a estar hablando de misiones durante todo el año, pero necesitamos hacerlo de forma ordenada y planificada. Cuando hablamos de las misiones, aunque no están en la Biblia, la palabra misiones, vemos que tenemos una gran ¿qué? Tenemos una gran ¿qué? Comisión. Una gran encomienda, ¿ok? Dios nos encomendó, nos dio la autoridad de predicar la palabra de Dios. ¿A quiénes le dio el Señor esa autoridad de predicar? No se lo dio solamente a los discípulos y a los pastores. Todo cristiano que tiene a Cristo, que es salvo, tiene esta autoridad para predicar la palabra de Dios. Pero decentemente y con orden. Necesitamos tener un programa organizado ahí en la iglesia. Marque ahí, hermanos, esta porción porque la vamos a ver dentro de un ratito. Y acompáñenme al libro de Hechos, un momentito nada más. Hechos, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 4. Vemos acá en el libro de los Hechos cómo comienza la iglesia a tener su programa misionero, ¿ok? A este primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos capítulo número 13, versículo número 1 al versículo número 3. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén para saber que llegó allí. ¿Okay? Si usted tiene una Biblia con títulos en negrilla, ¿qué dice arriba, hermanos? Dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje, ¿qué? Misionero. Ahora, el programa misionero no inicia de alguien que estaba aburrido porque Netflix no le prendió ese día, se cayó la señal, no tenía Netflix ni HBO y dijo, chicos, vamos a ir ahí a predicar, así. Realmente el programa misionero no nace en el corazón del hombre, el programa misionero nace en el corazón de Dios. Y el Señor está con esta iglesia, acá en el libro de los Hechos, la naciente iglesia, el Señor le está dando esta encomendación y vemos el primer viaje misionero de Pablo. Pero vemos aquí algunos puntos importantes. Dice en el versículo número 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en ¿dónde, hermanos? En Antioquía, profetas y maestros. Y habla de algunos hombres de buen testimonio que estaban allí. Dice que estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba, ¿cómo, hermano? Níger. Estaba Lucio de Cirene, estaba Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. ¿Y quién más estaba ahí, hermano? Saulo. Sabemos que Saulo más adelante es conocido como Pablo. ¿Ok? Estaban allí en la iglesia.
¿ok? Estaban sirviendo ahí en la iglesia en Antioquía. Ahora el versículo número 2 me da un importante dato. Dice, ministrando estos ¿a quién? Al Señor. Hermanos, ellos estaban ministrando, estaban trabajando, estaban sirviendo. El Señor no va a llamar a alguien que no esté haciendo nada para Él. Es importante entender que el programa misionero empieza con un hombre que está haciendo algo para Dios. Cuando nosotros decimos que cada cristiano debe ser un misionero, no es un cliché, hermanos. Dios me llamó hace ya más de 20 años, 26 años. El Señor me llamó para entregar mi vida al campo ministerial. Y yo entregué mi vida al Señor. Dejé mi trabajo, dejé mis estudios, dejé lo que estaba haciendo y me dediqué a mi preparación para poder servir al Señor a tiempo completo. Pero no significa que solamente el pastor es el llamado a tener esta carga. Cada hermano de la iglesia, cada cristiano debe estar ministrando en los caminos del Señor. Mire, usted puede subir ahorita arriba y usted va a ver allí a los maestros de niños. Ellos están ministrando al Señor. Aquel que está recogiendo la ofrenda está ministrando al Señor. Es importante, hermanos, en la casa de Dios poder estar haciendo algo para el Señor. Y créanme que usted está aquí en la iglesia y de repente puede decir, yo no estoy haciendo nada porque no quiere hacer nada. Porque la iglesia tiene tantas oportunidades de servir, hermano. Mire, a mí me alegra ver la foto del hermano Dani predicando con los hermanos mayores acá. Están ahí repartiendo folletos en la plaza. Están ministrando al Señor. Están sirviendo al Señor. Y si algo estaba haciendo Pablo ahí en la iglesia de Antioquía, ¿qué estaba haciendo Pablo, hermano? Ministrando al Señor. Dice, ministrando estos al Señor. Y no solamente estaban ministrando, estaban, ¿qué dice ahí, hermanos? Ayunando. Esa es una palabra que a veces no queremos escuchar. Ayunar. Pero si hay algo, hermanos, que como iglesia necesitamos nosotros retomar y ver lo importante, es el ayuno. Es ayunar. Mire, cuando vemos que la iglesia estaba haciendo grandes cosas en la Biblia, dice la palabra de Dios que estaban orando, pero acompañada de la oración estaba el ayuno. Y es importante ayunar, porque dice la Biblia que esta generación no sale sino con oración y ayuno. A lo mejor usted tiene una lucha, tiene una carga, tiene una batalla, está orando por un esposo, por un hijo, por alguna situación. Acompañe su oración con el ayuno. Comience a practicar eso. A veces me dice, pastor, no consigo trabajo, estoy orando, pero falta ayunar. Por eso es que necesitamos, si queremos nuestro local como iglesia, necesitamos ayunar también. Vamos a repetirlo nuevamente. Necesitamos ayunar. Ellos estaban ministrando, estaban ayunando. Y mire lo que dice el versículo 2. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he, ¿qué, hermanos? Mire, las misiones arrancan con un llamado de parte de Dios. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. A veces vamos a mirar alrededor y vamos a ver y decir, ¿por qué este pastor o esta obra no siguió adelante? ¿Por qué falló y por qué este hombre que estaba sirviendo ya no está sirviendo? Personalmente, hermanos, creo que viene de un pecado, algún problema espiritual, pero todo empieza con esto que está acá. El Espíritu Santo dijo, y evidentemente no es que se apareció el Espíritu Santo como una paloma y le habló a la gente. Estaban siendo guiados por el Espíritu Santo los líderes que estaban allí en la iglesia. Pero claramente dice el Espíritu Santo, apartadme. ¿A quién?
a Bernabé y a Saulo y dice, para la obra que los he llamado. Hermanos, el servicio a Dios, el misionero, el pastor, aquel que comienza, aquel que dice, yo quiero, Dios me está llamando, hermanos. Y es importante entender esto, porque a veces como pastor, nosotros los pastores podemos cometer el error de influenciar a alguien para que, mira, tú tienes talento, tienes habilidades, tú puedes ser usado y todo lo demás. Trato de cuidarme porque el llamado al ministerio no lo puede dar el pastor, lo tiene que dar el Dios. Algunas veces yo lo sé que lo hacen con cariño, a veces agarran a mi niño y le dicen, este es el futuro pastorcito, o ven al otro, este va a ser el sucesor del pastor, pero yo no lo sé. Realmente a lo mejor van a tener otra profesión, a lo mejor Dios los llama en el camino y qué más quiero yo que mis hijos sean un día misioneros, pastor, pero no lo sé. Nosotros no podemos influenciar a la gente. En esto a veces agarramos, vemos a los jóvenes, ay, mira el futuro pastor, tú deberías ser pastor. Cuidado con eso. Cuidado, porque debemos orar para que sea Dios quien llame a ese hombre al ministerio. ¿No se está conmigo, hermano? Las misiones comienzan con un llamado de Dios. Mire, no podemos iniciar una misión, no podemos ir a una obra si no estamos seguros que es Dios quien nos está llamando. ¿Cómo fue eso, pastor? Dígame, porque esa es la pregunta que siempre me hacen cuando estoy predicando estos temas, dando en alguna conferencia, seminario, instituto. Se me acercan los jóvenes y me dicen, pastor, ¿cómo fue su llamado? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo usted supo que Dios lo quería para ser un pastor o un misionero? Entonces yo le digo, bueno, mira, yo un día estaba ahí en mi casa orando y los árboles se movieron. ¿De verdad, pastor? Sí. Y las ollas empezaron a... Y sí. ¿Y qué más? Mentira, eso no pasa nada de eso. Eso no es así. El llamado de Dios es una fuerte convicción que da el Espíritu Santo. No hay forma de explicarlo, no hay forma ni palabras de decirlo. Yo sé que el Señor cargó mi corazón para poder predicar la palabra del Señor. El Señor me quería a mí no detrás de un escritorio, el Señor me quería detrás de un púlpito. Y es algo que el Señor va a cargar el corazón de esta persona de una forma especial, porque cada uno de los que estamos acá debe tener amor por las almas perdidas, ¿no? Pero ese llamado es una carga especial, es una convicción que da el Espíritu Santo, que lo ratifica la palabra de Dios, así como dijo acá, apartarme a Bernabé y a Saulo a la obra que yo os he llamado. Por eso, hermanos, que a la hora de iniciar e ir al campo misionero, es importante entender esto, que la iglesia, nosotros como iglesia, vamos a ayudar al misionero. Vamos a ayudar al que va a salir a predicar la palabra de Dios. Nosotros vamos a orar por ellos, les vamos a ayudar, pero su principal fuente de sostenimiento, su principal fuente de ayuda, no va a provenir de la iglesia que lo envía, va a provenir de Dios que lo está llamando. Es importante entender esto, porque ya después de muchos años, necesitamos nosotros entender cómo es eso del llamado misionero. Nosotros vamos a orar, vamos a ayudar, pero hermanos, a mí el que me llamó aquí fue Dios. Y el que Dios llama, Dios provee, Dios va a ayudar, Dios va a abrir puertas, va a tocar corazones. Está el respaldo del Señor detrás de ese hombre que ha decidido rendir su vida al Señor. Por eso dice acá el Señor a través de Lucas, dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que os he, ¿qué hermano dice ahí? Llamar. Versículo número 3, hermanos, dice, entonces, habiendo ayunado y orado,
les impusieron las manos. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y le despidieron. Ahí comienza el programa misionero. Pero lo importante aquí, hermanos, es que todo comienza con el Espíritu Santo llamando a esos hombres. Mire, gloria a Dios por aquellos que han dicho: Dios me ha llamado. ¿Cuál es nuestra labor, hermanos? Orar por ellos. Necesitamos orar que el Señor los use, que el Señor les proteja, porque el Señor nos prometió que el camino iba a ser color de rosa. Al apóstol Pablo lo apedrearon en el viaje, tuvo que pasar muchas dificultades, pero como él mismo decía más adelante, él dice que la mano del Señor nunca le dejó, siempre estuvo con él. Pero todo empieza con el llamado de parte de Dios. Ya tenemos 10 años, 12 años con el programa misionero en la iglesia. Y si hay algo, hermanos, que me cuido y trataré de cuidarme y siempre lo haré, que sea Dios quien llame a ese hombre al campo misionero. Tiene que ser Dios. Gloria a Dios, ojalá salgan de nuestra iglesia 20 pastores más o menos, no. Ojalá, pero que sean hombres que Dios está llamando. Que el Espíritu Santo cargue su corazón, porque usted sabe, hermanos, cuando venga la dificultad, venga la adversidad, hermanos, esa persona va a seguir adelante. A pesar de lo que venga, va a seguir adelante. Mire, ustedes no lo saben, pero cuando comenzamos aquí en La Guaira, que empezamos nuestra iglesia, en ese momento no había un conocimiento de misiones como tal en nuestra iglesia que nos enviaba. Y nosotros oraron por nosotros, pero fue, bueno, Rafael, el Señor te mandó, vaya y resuelve tú. Hermanos, nosotros veníamos acá a La Guaira, mi esposo y yo nos mudamos, y en aquel momento yo estaba trabajando y ganaba 400 bolívares al mes. En aquel momento donde yo trabajaba, 400 bolívares al mes, y tenía que tomar una decisión. Me mudaba a La Guaira, necesitaba mudarme aquí en La Guaira, no podía seguir subiendo y bajando, y alquilamos el apartamento ahí en Macuto, conseguimos con la hermana Irene, y el alquiler eran 600 bolívares y yo ganaba 400 bolívares. Y yo decía, bueno, Señor, vamos a ver qué pasa. Vamos, me lancé, hermano. No todos conocen, pero nosotros duramos meses sin luz porque nos cortaron la luz en el edificio, en nuestro apartamento. No teníamos para pagar la luz. No teníamos para pagar el local de las 15 letras, hermanos. Yo me iba a la orilla de la playa a orar ahí, hermanos, pero no a quejarme. Yo me iba a la orilla de la playa y yo le decía, Señor, yo sé que tú me quieres aquí. Yo sé, Señor, que estoy aquí es porque tú lo deseas. Señor, yo voy a confiar en ti y voy a llorar aquí delante de ti. Hermano, yo no andaba así, ¿usted me entiende? Yo no andaba así con la demás gente. Yo no andaba así. Ay, pobrecito yo no tengo plata, que nadie me ayude, que nadie me da. Mi pastor me preguntaba, Rafael, ¿cómo está? Bien, pastor. Bien. En Victoria. Y la hermana Morela le decía, Eriquín, ¿están bien? ¿Tienen recursos? ¿Tienen comida? Y yo, estamos bien. Y mi esposa, cállate. Estamos bien. Hermano, porque a mí me llamó Dios. Y yo sé que el Señor me iba a ayudar. El Señor me iba a abrir puertas. Y yo, hermano, y eso eran momentos tan hermosos que pasamos. De pastor hermoso y no tenía nada, la comida, no tenía ni luz. Hermoso, porque cuando vivimos estos tiempos, hermano, es donde más orábamos, donde más cerca estábamos del Señor, donde vimos la mano del Señor obrar de una forma tan tremenda. Mire, llegó un momento en el hotel donde había que pagar el hotel, habíamos que cancelar el hotel y literalmente no teníamos, hermano. Mire, yo no, hasta el sol de hoy, yo no sé, pero yo agarraba mi tarjeta y yo me iba al cajero, hermano. Y yo decía, Señor, por fe en el nombre tuyo. Y yo metí esa tarjeta y eso me escupía el plata de ahí, hermano. ¿Dónde salía?
De verdad, hermano, yo no sé quién depositaba, quién transfería ese dinero, pero por meses, ahí había dinero, yo no sé dónde salía, y podíamos cancelar. En una oportunidad estábamos ya empezando y los hermanos que estaban iniciándose allí, no sé, agarraron mi llave, me la robaron de la casa, me la quitaron. ¿Y dónde está mi llave? Yo no conseguía mi llave, hermano. Cuando yo llego esa tarde a la casa, llegamos mi esposo y yo, y vimos los gabinetes de la cocina, estaban llenos de despensas. Fuimos al baño y estaba lleno de artículos de aseo personal. Hermano, nosotros en ningún momento le dijimos a alguien que estamos pasando necesidad. Dios toca los corazones, porque el que nos llamó fue Dios. Fue Dios. Mire, tengo tantos anécdotas y testimonios. Yo estaba en el restaurante, no, en el automercado de los chinos que estaban ahí bajando la bajada de Macuto. Había un chino ahí. Mi esposo y yo veníamos subiendo y yo le dije, vamos a pasar, corazón, a ver, porque no teníamos mucho para comprar. Y estábamos ahí, hermano, comprando algunas cositas, usted sabe, un platanito, y literalmente así fue. Y le cuento esto como testimonio porque Dios abrió puertas de una forma tremenda. Agarrábamos un platanito, un huevito, un arroz, y ahí ese era nuestro mercado. Y llegó una señora ahí, hermanos, ahí, yo ni la conocía. La muchacha se me quedó mirando, miró la cesta, me miró, se acercó y me estrechó mi mano, hermanos. Y en aquel momento los que mandaban eran los billetes de 100 marrones, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esos billeticos? De esos mandaban. Esa señora me apretó la mano y me dio varios billetes de eso y me dijo, es un regalo. Yo ni la conocía, hermano. Ni la conocía. Y mi esposo y yo lo que nos miramos y derramamos lágrimas, pero detrás de eso estaba Dios. Por eso es que es importante esta generación de pastores, misioneros, que en el nombre de Dios van a salir más adelante, que deben entender que el primerito que llama es Dios. Que no es correcto estar dando lástima, digo, pobrecito, que yo no tengo que comer. Si Dios te llamó y Dios está contigo, Dios va a abrir las puertas de forma tremenda. Ese día salimos del automercado de los chinos llorando, mi esposo y yo, hermano, llorando. Nos paramos ahí en la parada, estábamos ahí esperando, gozosos, porque imagínense. Y pasó una camioneta y un peluche, hermano, ahí en la puerta. Chamo, ven acá, me llamaba, Chamo, ven acá. Y yo, ven acá. El peluche me hizo así, toma, y me dio otra faja. El peluche. Y yo decía, Dios me quiere en la guardia. Definitivamente Dios me quiere en la guardia. Un día yo digo que el Señor estaba esperando que nosotros oráramos. Un día yo le dije, mi esposa me dice de corazón, no hace falta para la niña un gabinete para su ropita y su cosa. Yo le dije, corazón, vamos a orar. Y oramos. Y al día siguiente una hermana de la iglesia me dijo, pastor, tengo un gabinete nuevecito en la casa, se lo voy a regalar. Sin decirle nada. Un día le dije, corazón, necesitamos como unas vacaciones. Pero ¿por qué se sienta la cucaracha si no tenemos ni para ir para Maiquetía? ¿Cómo vamos a tener unas vacaciones? Se apareció una prima mía que tenía yo como años sin verla. Me llamó y me dijo, primo, voy para Venezuela, te quiero verte, mi primito lindo. Años sin verla. Y yo venía, bueno, ¿dónde nos encontramos? Te espero en la autopista Caracas-La Guaira, empezandito, te voy a esperar ahí. Claro, yo voy bajando, voy con el carro así, y cuando veo, era una limusina que estaba parada frente al módulo, por eso una limusina. ¿Será esa? Me bajo y salió mi prima vestida de cuero. Era una mujer que tiene recursos, parecía Michael Jackson, pero en femenino. Me lo dijo, primo, y me abrazó, mi primo bello, mi primo
lindo, tiempo sin verte, primo, mañana me voy de viaje, quiero que me visites allá en el aeropuerto, vamos a encontrarnos en el aeropuerto. Yo, bueno, nos vemos mañana. Y ella, en pleno vuelo, cuando ya se iba a ir, ella nos tomamos una selfie con su teléfono y se fue. Cuando llegó a Estados Unidos, mandó la foto y me dijo, primo, eres un ángel. Soy un ángel. ¿Por qué? Mira, primo, cuando amplió la foto, en mi cabeza había una areola producto del reflejo de la cámara y el vidrio que estaba atrás. Pero ella dijo, primo, eres un ángel. Ella es media esotérica. Eres un ángel, primo, que me vas a traer suerte. Te invito para el mes que viene a Machu Picchu, tú y tu esposa, con todos los gastos pagos. Yo le dije, corazón, Dios escuchó nuestra oración. Mira, hermanos, yo puedo pasar aquí toda la mañana hablando de las bendiciones de parte de Dios. Y las misiones empiezan con un llamado de parte de Dios. Cuando hay un hombre de Dios que se queja del ministerio, se queja de la provisión, se queja de que no tiene, se queja de esto, se queja de lo otro, no está direccionado en lo que realmente Dios dice. Dios va a respaldar, Dios va a bendecir. Estamos en un tiempo donde el Señor va a seguir llamando, el Señor va a seguir utilizando su iglesia para predicar, donde el Señor va a seguir levantando hombres para su obra. Pero es importante, hermanos, que esta generación que saldrá a partir de ahora entienda que su principal sostenimiento económico, misionero, su principal sostenimiento en fuerza no es la iglesia, la espada, es Dios, es el Señor, es el Señor. Dice versículo 4, ya para terminar, hermanos, versículo 4, dice, ellos entonces, enviados ¿por quién, hermano? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron allí. Ellos enviados por el Espíritu Santo. Es importante entender quién es el autor y el iniciador del programa misionero, es Dios. De hecho, usted y yo somos prueba viviente del milagro de Dios. Estamos aquí por Dios. El Señor va a respaldar. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Lo dejamos hasta aquí y continuamos para el próximo domingo. Amén. Próximo domingo.